La lectura bíblica se encuentra en San Lucas 14, 28 al 30. San Lucas 28, 14, 28 al 30. Dice de esta manera: ¿quién de vosotros, queriendo edificar un edificio, no se sienta primero a calcular el costo y ver si tiene lo que necesita para terminarlo? No sea que después que haya puesto el fundamento no pueda acabarlo, y los que lo vean se burlen de él, diciendo: este hombre empezó a edificar y no pudo terminar. Con esas palabras en mente, le damos el privilegio a la hermana directora de economía, que es la hermana Ofelia Martínez. Le damos su tiempo. Gracias, hermanos. Tomen asiento, hermanos. Buenos días, hermanos. El mensaje de esta mañana es de mayordomía, el primer tema, y se titula Calcular el costo. Pues, como hemos escuchado el versículo, hermanos, que leyó nuestro hermano Carmelo, se trata de... Vamos a darle lectura nuevamente a Lucas 14, 28 al 30. Dice: porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después de que hayan puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren, no comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Seguramente, hermanos, a estas alturas del año, dice aquí, hemos hecho planes, diferentes planes en diferentes aspectos de nuestras vidas. Hemos establecido objetivos y compromisos con Dios para el crecimiento de nuestra espiritualidad y para fortalecimiento de nuestra familia. Hemos hecho planes laborales, planes de otros tipos de cosas. Pues en este momento el mensaje de esta mañana nos invita a planificar el aspecto económico de nuestra vida. Y la única manera de hacer un buen uso del dinero es planificando nuestros ingresos y nuestros gastos. Pareciera que este tema, hermanos, no sé, como si fuera algo mundano. Realmente no me daban ganas de dar esto, hermanos, pero Dios sabe por qué nos manda este tipo de sermones. Dice la palabra, por supuesto, no aparece en la Biblia, pero sí aparece en el concepto de presupuestar, usando la idea de calcular lo que acabamos de leer. Como dice aquí, supongamos que alguno de nosotros va a construir una torre o una casa, por decir así, porque nosotros no construimos una torre, solamente los grandes adinerados. Pero una casita pequeña, hermanos, por muy pequeña que sea, es una casa que contiene gastos. Mayormente en este tiempo que estamos, los gastos son enormes. El material es carísimo. Muchas veces la mano de obra es más todavía que el material. Entonces, para construir un cuartito, para eso también debemos de sentarnos a calcular el precio, si el dinero que tenemos nos alcanza para construir ese cuartito. Porque se imaginan, si nada más echamos el cimiento, como dice aquí, y eso se queda así, la gente que pasa y ve se burla: este empezó y no pudo terminar. Por eso es que el Señor nos recomienda: para hacer algo tenemos que calcular primero el costo de lo que vamos a hacer, si es que el dinero ya nos alcanza, si es que
hacer lo que vamos a hacer para no ser burla de los demás. Entonces, por eso es que el Señor nos manda este tipo de temas, hermanos. Dice, calcular el costo es realizar las operaciones para averiguar por anticipado los fondos que se requerían para iniciar y concluir un proyecto. Según la Biblia, el orden de los sucesos es que primero se calculan los gastos antes de iniciar la construcción. Se ve el dinero, si tenemos lo suficiente, y si se requiere más, pues hay que ahorrar un poco más hasta que podamos hacer lo que tenemos en mente, hermanos. Y el presupuesto personal o familiar es un cálculo organizado anticipadamente de los ingresos y gastos que se prevén realizar durante un tiempo determinado, dichoso cálculo. O sea, ponernos a ahorrar. Si queremos construir algo o si queremos comprar algo, vamos a ahorrar primero, guardar ese dinero y cuando sea suficiente, hacer el plan que tenemos en mente. Según Salomón, se requiere de sabiduría para construir y mantener a una familia. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Cuando un joven se piensa casar, hermanos, dice que primero debe de tener en su mente que no es cualquier cosa. Mantener una familia significa gastos, construir significa gastos. Si realmente ese joven ya está preparado para ofrecerle a su esposa un hogar, ya bueno, pero si no, primero dice póngase a ahorrar para poder construir lo que va a necesitar para formar una familia. Porque dice aquí, construir y mantener una familia no es fácil. Trazar un presupuesto es un asunto de planificación financiera, no de contabilidad. El presupuesto es una guía para saber cuánto dinero necesitamos y desembolsamos del dinero que realizamos. Beneficios para usar el presupuesto. Ayuda a alcanzar a los objetivos personales o familiares. Estimula los ingresos y gastos con anticipación y controla los gastos. Hace provisión para lo inesperado y permite visualizar entre las necesidades y los deseos. Todo eso debemos de tener en mente, hermanos. Los beneficios de cómo usar el dinero. No vamos a usar el dinero o las bendiciones que Dios nos dio en cosas innecesarias. Debemos de tener en mente realmente qué es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos construir? ¿Qué necesitamos comprar? ¿Qué nos está haciendo falta en el hogar? Para todo, dice, debemos de tener una visualización de las cosas que realmente necesitamos y no permitir que nuestros deseos nos hagan gastar realmente en lo que no necesitamos. Las necesidades son imprescindibles de las carencias de los elementos básicos para nuestra subsistencia y la pretensión de satisfacerla. Podríamos pensarlo como una diferencia que pretendemos subsanar. Los deseos son estados mentales, temporales, que se expresan con términos como querer, anhelar o apetecer, aquellos elementos que hacen más placentera y cómoda nuestra manera de vivir, pero no necesariamente son imprescindibles para la vida. Hay muchas veces que anhelamos, hermanos, o que queremos tener algo. Deseamos un mueble, o deseamos una casa más grande, o deseamos algo más grande, algo que realmente dice no necesitamos, sino que nos pongamos a pensar realmente qué es lo que necesitamos, que no nos dejemos guiar por un anhelo o por tener cosas que realmente no se necesitan. Entonces debemos de tener mucho cuidado en lo que gastamos. Razones por las que es necesario elaborar un presupuesto según Elena de White. Son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. No aprendan a adaptarse a las circunstancias y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas por lo prestado.
que desaniman y desalientan el corazón. Pues esto es muy cierto lo que nos dice aquí la hermana Elena de Guaymas. Muchas veces gastamos más de lo que tenemos y ¿en qué caemos? En préstamos. Préstamos que muchas veces dicen no podemos pagar, no podemos darle solución. Viendo las noticias, hermanos, es cierto lo que el Señor nos manda. No me acuerdo que día estaba viendo las noticias y mucha gente fue entrevistada. Muchas personas andaban ofreciendo sus collares, sus cadenitas, sus aretes, sus hornos de microondas. Había personas que andaban vendiendo hasta sus monedas de esas viejas de a peso para poder suplir los gastos que les dejaron estas fechas pasadas, hermanos. Gastaron más de lo necesario y ahora no sabían cómo pagar y andaban ofreciendo todas sus cosas, sus ollas, sus hornos, sus cosas que utilizan en la cocina, sus moneditas viejas para poder suplir y pagar esos gastos. Por eso es que el Señor en su sabiduría nos manda este tipo de cosas, hermanos, porque el Señor no nos quiere ver endeudados por cosas innecesarias. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, gastar solamente lo que tenemos, pero haciendo nuestros presupuestos, no gastar más de lo que no tenemos para no endeudarnos y después no poder pagar, hermanos. Todos debemos de aprender a llevar cuentas. Algunos descuidan este trabajo como si no fuera esencial, pero esto es erróneo. Todos los gastos deben anotarse con exactitud. Y se encuentran consejos para la iglesia, página 279. O sea que, como vemos, hermanos, este tipo de mensajes no solamente se encuentran en la palabra de Dios, sino en el Espíritu de Dios. Y por algo Dios nos lo manda. Quizás no entre nosotros aquí en nuestra iglesia, pero quizás mundialmente habrá hermanos que utilicen más las cosas que Dios les ha dado. Y por eso es que el Señor nos manda este tipo de mensajes, para que tengamos cuidado. Y podamos mantener los gastos dentro de los límites de los ingresos. Ayudar a adaptarse a las circunstancias. Evitar los préstamos que no podremos pagar. Es una obligación espiritual aprender a llevar nuestras cuentas, porque debemos registrar todos nuestros gastos, Dice, ¿por qué debemos ser personas organizadas y hacer todo decentemente y en orden? ¿Por qué, hermanos? Para que no seamos burla de las personas de allá afuera, para que no seamos juzgados, criticados, sino que como hijos de Dios, dice, aprendamos a llevar todas las cosas decentemente y en orden, para no meternos en problemas. Ayudar a organizar inteligentemente nuestras finanzas personales y familiares. Nos ayuda a saber cuánto ganamos, cuánto gastamos, en qué gastamos, cuánto nos queda para ahorrar y cuánto dinero adicional necesitaremos, de manera que podamos buscar otras fuentes de ingresos si es necesario. La utilidad es importancia del presupuesto familiar o personal y nos ayuda a controlar nuestros gastos, en especial los no necesarios, como les dije hace rato. Entonces debemos de aprender, hermanos, a ver cuánto gastamos. No podemos gastar más de lo que ganamos. Nosotros las esposas no podemos gastar más de lo que nuestro esposo gana. Debemos como esposas de aprender a tener un pequeño ahorro por cualquier circunstancia. En esta vida, en este tiempo que estamos viviendo, todo está carísimo. Vamos a la tienda con un billete de 500 y regresamos con muy poco mandado, porque todo está caro. Pero aún así, hermanos, debemos de aprender, dice aquí, a no gastar más de lo que el esposo no gasta. Debemos de tener en cuenta todos estos consejos que nuestro Dios nos da, porque Dios nos da con sabiduría para que nosotros podamos estar bien, hermanos. Indica en qué gastamos el dinero. Nos advierte en qué meses podremos enfrentar problemas financieros. Minimiza las incidencias de los problemas financieros y nos indica anticipadamente cuánto dinero adicional necesitaremos.
Por eso es que debemos de aprender a controlar todos nuestros gastos, porque a través de eso, con sabiduría, lograremos salir bien, hermanos. No permitamos que hacer provisión para nos permite hacer provisión para los proyectos. Nos induce a ahorrar para hacer frente a gastos imprevistos y a adquirir bienes que necesitamos para tomar mejores decisiones con nuestro dinero y proveer libertad financiera. Reduce los problemas matrimoniales, familiares originados por el dinero. Esto es muy cierto, hermanos. ¿Cuántos pleitos no hay entre matrimonios, entre parejas, como familia, por causa del dinero? ¿Cuántas veces nosotros las mujeres reprochamos a nuestros maridos por el dinero que nos dan? ¿Qué es lo que decimos? Si esta miseria nos das, ¿para qué me va a servir? Entonces, debemos de tener cuidado, hermanos. No podemos exigirle más al marido de lo que no da, porque ¿a quién lo estaríamos empujando? ¿A robar? ¿A pedir prestado? Y al rato nos va peor porque no pueda pagar lo que nosotros le exigimos. Entonces, nosotras como amas de casa también debemos de tener en cuenta todo ese tipo de cosas, de gastos, todo eso. Aprender a conformarnos con lo que el esposo nos puede dar, con las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras familias, para no tener problemas y vivir como Dios manda que vivamos. Nos ayuda a ahorrar para adquirir los bienes e inmuebles que necesitamos. Pasos para elaborar un presupuesto. Una forma común para elaborar un presupuesto familiar promedio es la siguiente: registrar todos los ingresos mensuales, que este registro debe ser lo más realista y riguroso posible. Puede incluirse el salario, alquileres, autopagos del salario asignado de un negocio propio u otros ingresos por mantenerse. No se toma en cuenta posibles ingresos especiales extraordinarios. Registrar una proyección de los gastos mensuales habituales, y este registro debe estar distribuido por categorías importantes como las siguientes. En primer lugar, ya sabemos que cuando el dinero del salario de nuestro esposo cae en nuestras manos, lo primero es sacar el diezmo y ofrendas. Es lo primero, hermanos. Nosotros, gracias a Dios, desde que empezamos a diezmar y ofrendar por igualdad, el dinero nunca nos hace falta. Amén. En la mesa nunca nos hace falta un sofrito de frijoles, salsita, lo que Dios nos da. Nunca nos vamos a la cama con el estómago vacío. Tuvimos 6 hijos y nuestros hijos nunca se fueron a la cama con el estómago vacío. Pero nuestra fidelidad siempre estuvo delante de nuestro Dios, hermanos. Y es lo que Dios quiere, la fidelidad sobre todas las cosas, y aunque nuestro esposo gane 100 pesos a la semana. Lo de Dios es de Dios y el Señor multiplicará lo que nos quede. Yo no sé, hermanos, pero en aquellos tiempos había veces que luego me quedaba yo con 20 pesos para toda la semana. Compraba todo mi mandado, mi maíz, todo. Y a veces nomás me quedaba para el puro molino. Pero gracias a Dios mis hijos no se enfermaron, mi esposo no se enfermaba, trabajaba. Todos estábamos bien y teníamos algo que llevar a nuestro estómago y salíamos la semana. ¿Cómo? Dios lo sabe. Pero la fidelidad siempre por delante, hermanos, y el Señor nunca nos dejará. También dice, debemos de diezmar, ofrendar, también para vivienda, alimentación, vestimenta, calzado, educación, recreación, ahorro, transporte, salud, inversión y ayudas caritativas. Cada categoría debe dividirse en rubros para que ser más específicos. Por ejemplo, categoría vivienda puede incluirse en los rubros. Rubros son como ahorros, como pagos, hermanos. La categoría salud puede incluirse como rubros siguientes: para pagar la electricidad, el teléfono, el agua, predial, hipoteca, la salud de la familia, consultas médicas, medicamentos, dentistas y otros gastos, hermanos, que son muchos. Cuando uno construye una familia, los gastos que se vienen son enormes.
mayormente cuando ya no somos dos, ya son 3, 4. Para nosotros los padres, nuestros hijos son nuestra alcancía. Le decía yo a mi esposa, mis hijos son mi alcancía. Les abro y les voy metiendo todo. Porque sí, hermanos, en ellos se va todo. En su educación, en su salud, en todo, hermanos. Nuestros hijos son un ahorro. Pero gracias a Dios y con la bendición de Dios salimos adelante en todo. Y dice que debemos de comparar mes a mes los ingresos generales y los gastos generales. Se supone que los ingresos generales deben ser superiores a los gastos generales. En caso contrario, se deben reducir los porcentajes asignados y reducir a los gastos. Lo más recomendable para la salud es incrementar las entradas económicas mediante la diversificación de los ingresos, comparar mes con mes los gastos y las cantidades a porcentajes asignados a cada categoría y a cada rubro. Los gastos nunca deben ser superiores a los ingresos o cantidades asignadas a cada rubro. Su rubro está sobrepasando los gastos, debe de hacer los ajustes necesarios o las provisiones necesarias. Algunas familias usan otras formas sencillas pero efectivas para distribuir y guardar el dinero para cada concepto. Entre los siguientes ejemplos: en un archivo tipo orden, donde cada división sirve para guardar el dinero destinado a cada concepto. Juego de sobres con los nombres de conceptos vinculados de los gastos. Botes de plástico iluminados o cristal designado a guardar el dinero por cada concepto de los gastos. O bolsas de plástico con cada concepto de los gastos rotulados. Hay unas personas que tienen esa manera de poder distribuir su dinero, guardarlos para ciertas cosas. Se nos recomienda a nosotros hacer lo mismo. Tener varios botecitos o frasquitos, ir guardando para la luz, para el agua, para el teléfono, para la salud, para todo lo que se necesita en un hogar. Y dice que nos dará mucha tranquilidad eso. Y el método para presupuestar puede variar de persona a persona. No importa cómo lo hagamos, lo importante es planificar nuestras finanzas familiares o personales. Y en medio de la incertidumbre que origina la especulación financiera en la que se hunde en la humanidad, es bueno recordar que los cristianos podemos llevar cualquier preocupación económica a Dios y Él se encargará de tranquilizarnos. Dice que no porque estamos sufriendo alguna finanza o alguna economía, que porque estamos sufriendo que no tenemos lo necesario para pagar. Dice que no por eso no podamos ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y pedirle a Dios. Dice que claro que el Señor nos va a ayudar, el Señor no nos va a ayudar. Él verá los medios y las maneras de cómo podemos salir adelante. Pero también por eso el Señor nos da este tipo de consejos, para no entrar en este tipo de problemas. Entonces debemos de tener cuidado y poner atención a los consejos que el Señor nos da, hermanos. Dice, no se aplican por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también, así Dios les dará su paz, que es más grande que los hombres que pueden entender, y esta paz cuidará sus corazones, sus pensamientos por medio de Jesucristo. Filipenses 4, del 6 al 8. Como vemos, hermanos, no estamos solos. A pesar de todo, a pesar de que cometamos errores, a pesar de que gastemos más de lo necesario, a pesar de que compremos cosas que no necesitamos, que pues ahora sí que hagamos presupuesto para obtener alguna cosa o para edificar y no nos alcanzó, pues ni modo, pedirle a Dios que nos ayude, que Él nos ayudará en nuestras necesidades y en nuestros problemas, que Él no nos dejará solos. Y finalmente recordemos una de las más grandes promesas para nuestra estadia temporal por esta tierra mientras llegamos a la casa del Padre. Este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo.
nos da paz y tranquilidad, hermanos. El Señor dice que Él no nos dejará solos. Él suplirá todas nuestras necesidades de las gloriosas riquezas que Él tiene. Él nos las da a nosotros como sus hijos. Luego le digo a mi hermana, nosotras no somos pobres, nosotras somos ricas, porque somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, del dueño del oro y de la plata. Nosotros somos hijos del dueño de todo este mundo. No somos pobres nosotros. Lo único que nos hace falta es fe y pedirle al Señor que nos ayude en nuestras necesidades. Pero también el Señor sabe cuándo y cómo suplirá nuestras necesidades. Este fue el mensaje de esta mañana, hermanos. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuánto le damos las gracias a la hermana por este bonito tema? ¿Saben qué? Yo estaba pensando, Coppel y Electra van a quebrar. No habrá más créditos ahí para los dentistas, ¿verdad? Para finalizar, hermanos, vamos a hacerlo con el himno 500.